Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bien, como vive entre fiscales, se le está poniendo una cara de togada que mogolloncito de Chenique hoy con la UDEF y tal. Lo de Podemos parece que no, pero va... Lo hemos sacado Raquel y yo en exclusiva, ¿eh? O sea, hemos estado ahí. Es un informe de la UDEF que está bastante bien porque, a ver, lo que dice la UDEF, lo que le dice al juez Juan José Escalonilla, hace como un análisis, una investigación de todas las cuentas de Podemos que transfirieron fondos a Neurona Comunidad, que es esa tapadera que se creó en Sevilla, en Carmona, para luego desviar fondos a la chavista mexicana, a Neurona, también llamada Neurona Consulting, ¿no? Entonces, en todas esas cuentas, que son muchas, de diferentes bancos, de Triodos Bank, la mayoría de ellos, aparece como apoderado Echenique en una de ellas, por supuesto. Entonces es la primera vez que ya se le vincula a Echenique, al portavoz, con una de estas cuentas, con Neurona, y tendremos que ver qué dice el juez, ¿no? Si le imputa, si no le imputa. ¿Y qué dice Echenique? Esto va a ser divertido. Y de hecho ayer, Mónica Carmona, ayer no, se conocía ayer, pero la declaración fue el 28 de septiembre, por primera vez en esta causa judicial señaló a Pablo Iglesias, donde le comunicó que ella, como abogada del partido, le escribió un mensaje a Iglesias informándole de todas las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno del partido. Vamos a hablar de ese asunto también, por supuesto. Pero tira, Teresa. No, yo quería decir que estoy de acuerdo con Miguel cuando dice que parece que esto no va a tener... Lo más triste de todo es que no va a tener unas consecuencias políticas, es decir, al final es una mentira más, una mentira a la que parece que los ciudadanos ya nos estamos acostumbrando, que ni siquiera nos sorprende, porque es así. O sea, yo creo que todos los españoles ya saben que el gobierno les miente constantemente, no se creen nada de esta pandemia, pero no porque no exista ni muchísimo menos, sino porque la información que tenemos sabemos que no es la cierta. Entonces, como no es la verdadera, no sabemos cuál es la veraz, ¿no? Eso por un lado. Luego creo que las causas judiciales que se han llevado a cabo en distintos juzgados, hemos visto como el gobierno ha intentado controlar las investigaciones de las causas judiciales, y cuando ellos no tenían una información privilegiada de una causa secreta que no podía tener dicha información, cesaban al mando policial que estuviese al mando, ¿no? Entonces creo que esto, bueno, como bien digo, no me sorprende, creo que no le sorprende a ningún ciudadano que saber ahora que nos han manipulado y que nos han dado una información que era incierta con respecto a los contagios. Lo hemos visto con la causa del 8M, cómo el informe de la Guardia Civil plasmaba que en el gobierno ya sabían las consecuencias y lo que podría acarrear celebrar la marcha feminista del 8M, y esto, pues creo que pues es un hecho más y es a más, es decir, no nos revela nada más que algo que no supiera. Que la gigante. Por cierto, el Supremo todavía no se ha pronunciado con respecto ciertamente, a las sí, eso es. Que me parece sorprendente. Habrá que estar a lo que pueda decir, pero bueno. Teresa Gómez, ahora mismo la cuestión es la siguiente. Neurona, sabemos que era un pufo. Sí, claro, por eso el juez le está investigando por fraude electoral. Además, hay que tener en cuenta que, y ha dado un dato que a mí ahora me resulta muy curioso, porque si sumas todas las transferencias que se han hecho desde Podemos a Neurona, eran de, bueno, según hemos podido ver a través de este último informe, de 425.433, y en un principio se estaban investigando 365.000, es decir, que hemos descubierto que la cifra es incluso mayor, ¿no? Entonces, resulta muy curioso porque esta transferencia se hizo a una sociedad que se creó en un pueblo de Sevilla, en Carmona, que la crea un abogado sevillano, y que este abogado sevillano aparece en los papeles de Panamá y se crea un mes antes de las elecciones. Se crea un mes antes de las elecciones simplemente para transferirle ese dinero y que ese dinero luego se abonase a la chavista Neurona. Es muy relevante el dato ese que das del abogado que aparece en los papeles de Panamá, porque tú indicas que es un habitual conseguidor, o sea, un profesional de estas cosas. Tiene a su nombre casi 40 empresas. O sea, que no es un militante revolucionario, vamos, que es un agente de estas cosas, vamos. Efectivamente, y de hecho, en el último, en otro informe remitido también por la
Tesorería General de la Seguridad Social al juez Calonilla, se vio como ninguna persona nunca había estado de alta en esta sociedad creada en Sevilla. Es decir, ¿por qué pagas 365.000 euros a una sociedad que nunca ha tenido ningún trabajador? ¿Qué servicio te ha proporcionado a ti esa empresa que nunca ha trabajado nadie en esa empresa? Nunca ha estado nadie dada de alta en esa empresa. Tampoco se han presentado pues los trabajos realizados por Neurona para justificar este dinero. Y una abogada que conoces, que es Carolina Mata, sí, está personada en esta causa y de hecho va a pedir, porque claro, se saben simplemente las transferencias que se hicieron pues antes de las elecciones de 2019, pero las transferencias que se hizo a Neurona mucho antes de 2019 y se lo va a pedir justo al juez mira qué bien. Juan José Sérez. A ver si vamos a Carolina y que venga un día, efectivamente, que vuelva el gato a contarnos cómo es esta historia. Claro, a mí me parece... Teresa Gómez. La petición es de 1 año de cárcel para la hija. Para la hija, pero yo lo he dicho al revés, 6 efectivamente. meses para, y 6 meses para la madre. A mí me parece desproporcionada. De otras cosas, mira, yo cuando esta tarde hablaba con una abogada me decía, tenemos que recordar cómo las feministas, por ejemplo, en 2014, no sé si recordáis esta manifestación de Provida en contra del aborto, y que fueron 5 mujeres activistas feministas y bueno, y se encararon a los policías, a los agentes de la policía, y entonces ahí sí que vimos cierta violencia por parte de estas feministas a la policía. ¿Qué hizo la Fiscalía? No acusó, no vio delito. Y en este caso no es que vea delito, es que pide 1 año de prisión para una persona y 6 meses de prisión para la otra. Pero bueno, que como bien decimos muchas veces, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Contribuya a la creación de esas huestes, pues van a comer por los pies, ¿no lo ven? Es una cosa de Teresa. Sí, a mí también me resulta alucinante eso, porque sí que no lo podemos esperar de partidos políticos como Podemos, pero de un partido político como el Partido Popular, pues sorprende bastante y choca mucho, porque creo que no se corresponde con los ideales de su electorado, ¿no? Y Ex-electorado, ¿no? Ex-electorado, sí, claro. Yo no sé realmente quién se ha encargado de realizar esta campaña, pero no me extrañaría nada que sea alguien relacionada, y además surgió por tu zona este grupo de Infancia Libre que odiaban a los padres y que las madres se dedicaban a secuestrar a los hijos. Sí, el mensaje es el mismo, ¿eh? El mensaje es el mismo, pero el mensaje es muy similar, ¿no? Y como bien decías, no quiero conocer al padre de la persona que ha realizado esta pancarta o la ha ideado. Sería interesante. No lo quiero... Sí, yo sí quiero conocerlo, sí. Yo sería interesante. Pues no, van a pegarle al ciudadano, en fin. Teresa Gómez. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, ¿no? El único fin, por supuesto, del Gobierno es, al final, apretar más al ciudadano, que incluso en este momento creo que es cuando más tendría que ayudarle, porque la mayoría de los españoles, muchos de ellos, han quedado sin trabajo, y si encima también le vas a cocer a multas, ¿no? Le vas a castigar multándole por ir a más de 20 kilómetros por hora, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, y además, justo lo que incidíais, ¿no? Es que no se están tomando medidas para evitar la siniestralidad, es decir, no se están evitando medidas para evitar que haya accidentes de tráfico, se están evitando medidas porque a 30 por hora pues el accidente tampoco es que pueda causar un daño atroz, ¿no? Entonces, creo que deberían, si realmente quieren solventar este problema, poner medidas reales, pero como bien vemos también en otras áreas, ocurre lo mismo con el virus, es decir, tampoco se toman unas medidas indicadas para parar la propagación del virus, y esto al final... Es la culpa del ciudadano. Hasta el martes del chorizo. Hasta el martes del chorizo.